Hola, estimados estudiantes. Nuestra culturizante imagen del día de hoy es una composición de dos imágenes de la colección Impermanence que fueron hechas por un artista coreano que encuentra muy interesante hacer fotos y después dejar que se la coman los hongos, ¿ya? Y después la revela. Porque vamos a ver hongos. Los hongos son cosmopolitas, es decir, viven en todos lados, poseen un amplio rango de hábitat, ya pueden vivir desde el desierto hasta el mar, pueden vivir básicamente en cualquier parte. ¿Ya? De hecho, este hongo que está acá es un hongo que infecta ranitas, vive en el agua. Se han descrito unas 100.000 especies de hongos y se piensa que tiene que haber muchísimas más porque en general se cree que de la diversidad microbiológica solo conocemos un 10% con mucha suerte, probablemente un 1. Los hongos suelen clasificarse respecto a la morfología, es decir, a la forma, ¿ya? Aunque para clasificar algunos actualmente se utiliza también el análisis molecular. Ya, se clasifican según su patrón ecológico en hongos saprófitos si se encargan de eliminar materia orgánica, liquenizados si están asociados a un alga y forman líquens, micorrizógenos si están asociados a micorrizas y parásitos, aquellos que simplemente son parásitos, evidentemente. El reino fungi corresponde a eucariontes heterotróficos, es decir, que no pueden sintetizar su propio alimento, como nosotros, que no podemos. Tienen una pared de quitina y presentan vacuola. Y lo definitorio del grupo es la pared de quitina. O sea, puede que no se note la vacuola, pero la pared de quitina es imposible de perder. La pared de quitina está directamente sobre la membrana plasmática, ¿ya? Y sobre ella todavía hay más cosas. Varios hongos tienen una pared de glucanos, es decir, de carbohidratos. Por cierto, la quitina es un carbohidrato. Y pueden presentar proteínas también en la pared. Los hongos realizan digestión externa de sustratos orgánicos, es decir, degradan sustratos orgánicos en el exterior y después los absorben, ¿ya? En un tipo de alimentación que se llama osmotrófica. ¿Ya? Tienen tanto reproducción sexual como asexual, ¿ya? Por lo que pueden tener ciclos de vida haploides y diploides dependiendo del hongo. ¿Ya? No todos los hongos tienen los dos tipos de reproducción, por cierto. Existen hongos unicelulares y hongos pluricelulares. ¿Ya? Por norma general, los hongos unicelulares se denominan levaduras y los hongos pluricelulares se denominan filamentosos, puesto que forman hifas, que son como filamentos de células. En los hongos filamentosos, además, se puede distinguir una porción vegetativa, que es la que se encarga básicamente de la alimentación y la mantención del órgano, y una función reproductiva, que es la que se encarga de producir esporas para hacer nuevos hongos. El conjunto de hifas es lo que se denomina el micelio, y es lo que normalmente uno puede ver en los hongos que son macroscópicos, como estos hongos que están acá. ¿Ya? Todo esto es micelio. ¿Ya? Un mismo hongo puede ser al mismo tiempo unicelular y pluricelular, es decir, tener forma levaduriforme y forma filamentosa, y en ese caso se denomina un hongo dimórfico, o sea, con dos formas. Los hongos carecen de un sistema eficiente de transporte de sustancias, ¿ya? Y también carecen de fases
de fases, perdón, móviles, es decir, no se pueden mover por sí mismos. Lo del sistema deficiente de transporte de sustancias se refiere a los hongos macroscópicos. ¿Ya? No pueden crecer muy grandes porque no pueden transportar sustancias, así como las plantas transportan sustancias. ¿Ya? Como había mencionado, los hongos pueden tener reproducción asexual y sexual. ¿Ya? La reproducción asexual se denomina anamorfa, ¿ya? Y la sexual se denomina teleomorfa. ¿Ya? Los hongos que se reproducen de manera asexual pueden hacerlo mediante esporas vegetativas, unas estructuras especializadas, ¿ya? Que actúan de manera similar a las esporas de las bacterias, es decir, son resistentes al ambiente, no tanto como una espora de bacteria, pero bastante más que el hongo. ¿Ya? También pueden reproducirse de manera asexual, similar a las plantas, por fragmentación del micelio, o sea, un pedacito de hongo. Si usted lo planta, puede que salga otro hongo, puede que no, depende del hongo. ¿Ya? Esto permite entonces, como cualquier reproducción asexual, la diseminación rápida de un organismo que ya está adaptado a un ambiente. En la reproducción sexual existe una gran variedad de formas de reproducirse, ¿ya? Pero distinguimos en general los hongos heterotálicos, que tienen dos tipos de apareamiento, o sea, que tienen como dos sexos, ¿ya? Y los hongos homotálicos, ¿ya? En los cuales el hongo tiene su manera de reproducirse sin sexos diferentes, por así decirlo. Incluso puede reproducirse consigo mismo. ¿Ya? Y hay hongos que pueden pasar por ambas fases según. Los hongos se caracterizan macroscópicamente, ¿ya? De manera de observación, o sea, observando a la colonia. ¿Ya? Se caracterizan también por el tipo de hifas, ¿ya? En el caso de los hongos filamentosos, ¿ya? Por la posición de los esporóforos, las estructuras que producen esporas, ¿ya? Por presencia de conidióforos, ¿ya? Que son un tipo particular de esporas, ¿ya? Y el orden que presentan las esporas dentro del conidióforo, ¿ya? También se caracterizan por la forma, el tamaño, ¿ya? Y cómo se distribuyen las esporas, ¿ya? Se distingue también hongos con y sin rizoides, ¿ya? Que son una especie de hifas modificadas para funcionar como parecido a las raíces, ¿ya? Y además se pueden hacer pruebas de identificación bioquímicas y pruebas de identificación moleculares. ¿Ya? Un poco de la clasificación básica de los hongos es la presencia de melanina, es decir, de color. ¿Ya? Y tenemos entonces la división entre hongos transparentes o hialinos y hongos coloridos, coloreados o dematiáceos. Tenemos la clasificación según forma de las hifas en hifas que son septadas, es decir, que están divididas, ¿ya? O hifas que no están septadas y que parecen una serie de células, o sea, una célula gigante sin divisiones y con varios núcleos que se llaman coenocíticas o cenocíticas, dependiendo de quién se los traduzca. ¿Ya? Y además existe un tipo de hifa que se llama la hifa, que no es una hifa, es una pseudohifa, que se puede observar porque si bien parecen hifas, estas están separadas, ¿ya? Las estructuras no están unidas como en las hifas verdaderas, ¿ya? Y a veces se observan pseudohifas incluso en hongos levaduriformes. Por supuesto, todos conocen los hongos que son comestibles, ¿ya? Y nos aprovechamos bastante de ellos. Tenemos hongos que pueden cultivarse en invernaderos, como los champiñones, ¿ya? Que detestan el juego de a qué se parecen.
Otros hongos tenemos también que no pueden cultivarse y que deben extraerse en estado silvestre, como las trufas. ¿Ya? Las trufas que se buscan tradicionalmente con chanchitos. El problema es que los chanchitos se comen las trufas. ¿Ya? Entonces es un poco complicado buscarlas. Así que hay gente que ahora las busca con perros. ¿Ya? Hay que entrenarlos a buscar las trufas, pero no se las comen. Así que, digamos, funciona más fácil. ¿Ya? Y también tenemos hongos que se utilizan en la maduración de quesos. Particularmente varios del género Penicillium se utilizan en los quesos como el queso Roquefort o el queso Camembert, ¿ya? Los llamados quesos azules. ¿Ya? Las levaduras también se utilizan bastante. ¿Ya? El uso más tradicional y más conocido de las levaduras es como fermento, ¿ya? En la fabricación de bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino. ¿Ya? Aquí no solo se utiliza la Saccharomyces cerevisiae, sino también las levaduras propias de la misma uva. ¿Ya? La misma Saccharomyces cerevisiae se utiliza para producir pan. ¿Ya? Y en una serie de otras cosas, tales como bioremediación, es decir, en la reparación de suelos echados a perder, ¿ya? En producción de bioetanol, por ejemplo, etanol básicamente, pero que se utiliza para combustible, ¿ya? En la fermentación de bebidas no alcohólicas, ya dándole menos tiempo, ¿ya? Y como complemento nutricional o probióticos, ¿ya? Se utiliza Saccharomyces boulardii, que es otra especie de levadura bastante cercana, ¿ya? Y el extracto de levadura, que es extracto de Saccharomyces cerevisiae, se utiliza como aditivo y saborizante en varios alimentos, tales como las sopas y los caldos, ¿ya? Los caldos y las sopas son de hecho 50% extracto de levadura. Los hongos también se pueden utilizar para producir compuestos útiles, ¿ya? O porque producen compuestos útiles. Por ejemplo, hay hongos que producen ácido cítrico, ¿ya? Que se utiliza en drogas, en medicinas principalmente, pero también se utiliza en refrescos y también se utiliza en grabado y teñido de plástico y otras telas, ¿ya? Algunos hongos han producido históricamente compuestos medicinales, ¿ya? Por ejemplo, la ergotamina, que es es un inductor del parto, pero principalmente se utiliza como un ingrediente antimigranoso. Es lo que tiene el migranol como ingrediente principal. ¿Ya? También hay hongos que producen la ciclosporina, que inhiben el sistema inmune, ¿ya? Y varios alcaloides que han tenido utilización ritual a lo largo de la historia, es decir, para volarse básicamente, ¿ya? Ya sea por diversión o por algún asunto religioso. ¿Ya? Tenemos un montón de hongos que utilizan también, que producen antibióticos, ¿ya? Como el primer antibiótico descubierto, que fue la penicilina. ¿Ya? Actualmente se sabe que existen unos 4000 antibióticos distintos que producen los hongos. Por supuesto, también tenemos hongos que no son amistosos y que son perjudiciales, ¿ya? Entre ellos tenemos hongos que echan a perder las cosechas, hongos que se comen los árboles, hongos que son tóxicos, hongos que nos causan enfermedades, ¿ya? La mayoría son de tipo oportunista, en todo caso, por suerte, ¿ya? Y hongos que producen toxinas y que sin querer nosotros las consumimos en alimentos, ¿ya? Estas distintas afecciones que pueden producir los hongos se clasifican como sigue acá. El micetismo es la denominación de la enfermedad producida por la ingesta de hongos toxigénicos, es decir, básicamente envenenamiento por hongos. Entre los hongos más tóxicos se encuentran los del género Amanita, ¿ya? Como estos dos hongos que están aquí, que son Amanita phalloides y Amanita muscaria, ¿ya? Que normalmente están acá, ¿ya? Este género incluye, de hecho, también especies que son comestibles y que se pueden comer sin ningún problema, ¿ya?
El tóxico que tienen cuando son tóxicos se llama la alfa-amanitina, cuya dosis letal es de 0,1 miligramo por kilo de persona. O sea que una persona de 70 kilos le basta consumir 7 gramos de, o sea, 7 miligramos de alfa-amanitina para morir, o para tener un 50% de probabilidad de morir, que es en realidad como se miden estas cosas. ¿Ya? Y Amanita phalloides contiene 3 a 6 gramos por kilogramo de alfa-amanitina. ¿Ya? Así que es súper fácil de consumir 7 miligramos. ¿Ya? Por suerte para nosotros, la penicilina sirve como antídoto, así que se puede usar. ¿Ya? Acá tienen unos ejemplos de hongos del género Amanita. Tenemos aquí Amanita caesarea, que es comestible. Amanita muscaria, que es alucinógeno. Y Amanita tóxica, que es tóxica, evidentemente. ¿Ya? Y por qué puse este y no Amanita phalloides, siendo que es el peor, es porque esta se encuentra en Chile. ¿Ya? La intoxicación, ¿ya?, produce problemas con la RNA polimerasa 2, que es la que sintetiza los RNA mensajeros, ¿ya? O sea, es la principal RNA polimerasa. ¿Ya? Esto causa en el hígado la citólisis, es decir, la muerte, ¿ya?, por lisis de las células hepáticas, porque los compuestos del hongo se degradan en el hígado. ¿Ya? Los efectos del consumo aparecen después de 24 horas, por lo cual la gente que tiene mesetismo por consumo de hongos del género Amanita ya no le pueden hacer un lavado de estómago porque ya se absorbió totalmente la toxina. ¿Ya? Los síntomas iniciales son bastante comunes: diarrea y vómitos. ¿Ya? Y pueden acabarse en 3 días y la gente puede entonces considerarse que ya no tiene problemas. El problema es que al siguiente día las toxinas llegan al hígado y a los riñones y empiezan a causar insuficiencia hepática y también insuficiencia renal. ¿Ya? Y como ustedes deben saber, la insuficiencia hepática es terriblemente peligrosa. ¿Ya? El 15% del mundo infectado, de las personas infectadas, van a morir dentro de 10 días, ¿ya?, después del consumo del hongo, ¿ya?, por insuficiencia hepática que decae finalmente en insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y si sobreviven, ¿ya?, pueden tener aún el riesgo de tener una insuficiencia hepática de por vida. ¿Ya? Lo más usual es que este misetismo sea causal de trasplante hepático. El consumo de toxinas producidas por hongos, ya que estén contaminando alimentos, se denomina una micotoxicosis. ¿Ya? Hay varios hongos que producen micotoxinas, ¿ya?, incluyendo hongos tan no sé, amistosos, por así decirlo, como Penicillium. ¿Ya? La toxina más conocida es la aflatoxina, que produce Aspergillus flavus. ¿Ya? Tienen distintos efectos que pueden variar desde ser carcinogénicos, hepatotóxicos, alterar la coagulación y una pila de otras cosas. Así que no se puede dar un específico de lo que puede pasar. ¿Ya? Los hongos también pueden ser causal de enfermedad por hipersensibilidad, básicamente por asma o por rinitis, es decir, por alergias. ¿Ya? Que es de hecho lo menos terrible, a menos que sea una hipersensibilidad demasiado fuerte. ¿Ya? Y obviamente los hongos pueden producir micosis, que son enfermedades, ¿ya?, producidas por crecimiento del hongo. ¿Ya? Y las micosis se clasifican a su vez en superficiales, localmente invasoras, o sea, subcutáneas, ¿ya?, y sistémicas o profundas, cuando ya atravesamos la piel. El diagnóstico de una micosis depende de la zona
donde esté la infección. Y puede variar, para puede variar el mejor mecanismo que para cierto lugar o para cierto hongo. ¿Ya? Por ejemplo, en lugares donde es mucho más probable que haya contaminaciones cruzadas de hongos, como la mucosa oral o la mucosa vaginal, es más efectivo hacer una microscopía directa que cultivar, ¿ya? Porque van a crecer muchos hongos en el cultivo y nos pueden tapar al hongo patogénico, ¿ya? Esto es porque en muchas partes del organismo, junto con bacterias, viven un gran número de hongos, ¿ya? Que son comensales, que no nos hacen daño, pero que sin embargo pueden crecer en los medios de cultivo, o sea, obviamente, ¿ya? El problema además del cultivo es que el cultivo de hongos puede demorar varios días, ¿ya? Puede demorar hasta semanas, ¿ya? Por lo tanto, a veces es simplemente más rápido hacer microscopía directa con las muestras, ¿ya? Sin embargo, tenemos un pequeño problema, ¿ya? Que si usted no encuentra el hongo o una gran cantidad de hongos, eso no implica necesariamente que no hayan hongos, simplemente que usted no los vio, ¿ya? Así que de todas maneras el cultivo puede ser necesario, ¿ya? Al igual que con las bacterias, la tinción es sumamente útil, ¿ya? Y hay varias técnicas de tinción que incluso chocan con las bacterianas, como la tinción de Gram, ¿ya? Que se puede utilizar para teñir hongos, ¿ya? Y existen varios preparados comerciales de anticuerpos que sirven para detectar distintos hongos, ¿ya? Hay dos tinciones que son las específicas, ¿ya? Que son la metenamina argéntica de Gomori o GMS y el ácido periódico de Schiff o PAS, ¿ya? Pero en general se usan muchas tinciones, ¿ya? El estudio entonces, cuando tiene una micosis, ¿ya? Parte con la toma de la muestra, ¿ya? Pasando entonces a un examen microscópico directo, donde usted puede hacer un Gram para teñir, puede teñir también con hidróxido de potasio, puede teñir con tinta china, ¿ya? Que se compra en la librería, y puede teñir con una tinción que se llama calcofluor, ¿ya? Todas estas son tinciones clásicas de hongos y no son específicas, ¿ya? De ahí puede indicar cultivo, ¿ya? Para identificación o para detectar cuál hongo está en más abundancia y si es sensible a algún antibiótico en particular. Puede hacerse posteriormente inmunodiagnóstico, como les mencionaba, utilizando anticuerpos o utilizando antígenos del hongo para ver los anticuerpos de la persona, ¿ya? Y como en cualquier otro organismo, las técnicas más modernas incluyen técnicas de biología molecular, como el PCR, para detectar los genes de hongos en particular. Aquí tienen un ejemplo de varias tinciones de hongos, ¿ya? Esta que está en negro es la tinción con calcofluor, ¿ya? Que es fluorescente, ¿ya? Esta que está acá en medio rosado es una tinción de Gram, ¿ya? De Cryptococcus, ¿ya? La de acá, por cierto, era de Candida, ¿ya? Acá tienen otra tinción de Gram, pero esta es de Aspergillus, ¿ya? Y aquí tienen una tinción de plata, que es mucho más elaborada, ¿ya? Que muestra quistes de neumocistis, ¿ya? El cultivo, ¿ya? Si bien les decía que tiene algunos problemas, tiene una gran sensibilidad y suele ser necesario a pesar de todos los problemas que tiene, ¿ya? Ahora, depende mucho de la calidad de la muestra que usted tome, ¿ya? Y de utilizar los medios de selección apropiados para el hongo que usted sospecha, porque como les decía, se puede contaminar, ¿ya? Ahora, la mayoría de los hongos crece en cualquier cosa, ¿ya? Así que se pueden utilizar los medios de bacteria, ¿ya? Que suelen normalmente haber en todos lados, ¿ya? Pero los hongos crecen muy lento comparado con las bacterias, ¿ya? Así que no suelen ser suficientes los medios para bacterias y suelen suplementarse, ¿ya? Y a veces, a pesar de que haya hongos,
igual el cultivo no resulta. O sea, te espera 2 semanas y el hongo no crece. ¿Ya? Y eso suele pasar en hemocultivos, donde hay una infección diseminada, entonces no hay suficientes en sangre en lo que usted toma. ¿Ya? Los hongos son estrictamente aeróbicos, ¿ya? Pero pueden vivir relativamente bien en anaerobiosis de todas maneras, haciendo fermentación. ¿Ya? O sea, los hongos no son anaeróbicos, pero son aeróbicos facultativos. ¿Ya? Suelen cultivarse entre 25 y 30 grados, ¿ya? Y algunos grupos viven mejor a las temperaturas del cuerpo humano, particularmente los grupos que viven con nosotros, como Cándida. ¿Ya? Como les decía, se utilizan el análisis microscópico de las colonias para poder identificar algunos hongos que se hayan cultivado. ¿Ya? Sin embargo, en general, para hongos con ciclo de vida levaduriforme, ¿ya? La forma de la colonia no es suficiente, ¿ya? Y necesita hacer pruebas bioquímicas. ¿Ya? La forma de la colonia es normalmente más útil con hongos filamentosos. ¿Ya? Acá tienen algunos de los agares utilizados para la clasificación, o sea, para el cultivo de hongos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el agar saborosa glucosa, en la que crece básicamente todo, ¿ya? Porque es un agar típico. ¿Ya? Tenemos agares más selectivos, que es como el saboros con un antibiótico, ¿ya? O el saboros con antibiótico y cicloheximida, ¿ya? Que esto inhibe el crecimiento de algunos otros hongos, ¿ya? Y se usa cuando tienen un gran crecimiento, una gran contaminación de hongos, porque así no ni sus propios hongos van a crecer. ¿Ya? Tenemos también agares que se utilizan para hacer salir las estructuras reproductivas y así poder clasificar los hongos, como el agar papa, ¿ya? Que es agar con papa, literalmente, ¿ya? El agar B8 o el agar sapec. ¿Ya? Tenemos además para levaduras especiales como Malassezia, que cuesta crecerlas, unos agares que son ricos y que se crecen en medios bien particulares como bilis de buey o medio Dixon, y esto es porque Malassezia es lipofílica, entonces necesita la presencia de grasas para vivir. ¿Ya? Y también tenemos algunos agares que son con un indicador, como el agar níger o agar guisotia, es el mismo indicador, y también se llama agar semilla de pájaro, porque guisotia níger es la plantita esta de una de las plantas que se les da como comida a los pajaritos. Ya no me acuerdo cuál es. ¿Ya? También hay agares con nombres específicos como el agar Candida ID o el agar Croma, que es un agar súper particular en el cual usted cultiva, por ejemplo, varios tipos de Aspergillus y le salen con distintos colores según la especie. ¿Ya? Es un agar bien interesante, pero por supuesto son agares que son mucho más caros que los otros. ¿Ya? Incluso en el mismo agar usted puede tener el crecimiento distinto de distintas especies. Por ejemplo, Cándida crece aquí en este agar blanco y en este otro hongo que es Cryptococcus crece café. ¿Ya? Vamos a dividir nuestro estudio de los hongos en los hongos levaduriformes y los hongos con filamentos. Partimos por los levaduriformes. En general, le vamos a llamar levadura a cualquier hongo, ¿ya? Que sea unicelular, ¿ya? O sea, cuya parte principal del ciclo de vida sea unicelular, ¿ya? Desde el punto de vista microbiológico, porque técnicamente los hongos son unicelulares. ¿Ya? Las levaduras degradan azúcar y pueden hacer fermentación, como les había dicho, por lo cual han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales para hacer distintas preparaciones como la cerveza, diversos vinos y pan. ¿Ya? Algunas de las levaduras que vamos a ver son patógenas, ¿ya? Pero en general son oportunistas.
¿ya? Ahora, levaduras hay por todos lados en el ambiente, ¿ya? Y hay levaduras que viven, o sea, hay muchas levaduras que viven en medios extremos que no tienen nada que ver con el cuerpo humano. Por ejemplo, Leucosporidium frigidum vive a -2 grados y Candida sloughi vive a 45. Ya, por supuesto, ninguno de los dos va a producir patogenias en el ser humano, que no tenemos una temperatura adecuada. ¿Ya? Las levaduras no tienen un único origen, ¿ya? Evolutivo, o sea, no son un grupo monofilético, como dice ahí, y se reconocen básicamente dos filos, los Ascomycota y los Basidiomycota, ¿ya? Y que tienen distintas características que no vamos a ver porque no estamos estudiando clasificación de levaduras, ¿ya? El término en vernáculo para levadura se refiere exclusivamente a la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, ¿ya? Y cuyo uso data desde hace unos 4.000 años, ¿ya? Y cuya venta en forma de comercial ya se hacía en el siglo XVIII, ¿ya? De hecho, en el siglo XIX ya se vendía levadura en forma de pan, o sea, en forma de un bloque sólido, como usted compra la levadura ahora, ¿ya? La levadura que compran en cuadraditos, por así decirlo, ¿ya? Y Pasteur utilizó levaduras para describir la fermentación alcohólica, ¿ya? Porque la fermentación, bueno, las levaduras se han usado desde hace miles de años, pero no se sabía qué es lo que hacían. Básicamente usted le echa esto y la cuestión funciona, magia, ¿ya? Pasteur describió el proceso, abriendo la puerta a que se pudiera trabajar con estas levaduras. La reproducción de las levaduras la vamos a ver con Saccharomyces cerevisiae porque tiene fase sexual y otra asexual. ¿Ya? Saccharomyces en absoluto es una levadura que causa enfermedades, ¿ya? Pero es la levadura tipo, ¿ya? Es la levadura más estudiada que existe, porque sirve para hacer vino, obvio. ¿Ya? Es la levadura más estudiada que existe, ¿ya? Entonces sabemos mucho de ella y lo que se sabe de Saccharomyces se amplía o se extrapola en realidad a otras levaduras, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que Saccharomyces tiene una fase sexual y una fase asexual, ¿ya? La fase sexual es diploide y la asexual es haploide, ¿ya? La conjugación de levaduras, o sea, la fusión de levaduras, pasa entre las células haploides, ¿ya? Y estas células tienen dos tipos de apareamiento, ¿ya? O sea, tenemos levaduras niño y levaduras niña, si quieren pensar así, con levaduras A y levaduras alfa, ¿ya? Aunque no es tan así, porque si bien existen las levaduras A y las levaduras alfa, es posible cambiar de una al otro mediante recombinación. Una levadura puede cambiar de sexo, si quiere, por así decirlo. Ya no se habla de sexos aquí porque no es técnicamente, no son técnicamente sexos, son todos básicamente iguales, ya tienen una diferencia, ¿ya? Pero discutible. ¿Ya? Bueno, el asunto es que las levaduras se reproducen como cualquier otra célula, es decir, por mitosis, ¿ya? Y es que se dividen por la mitad y chan chan, son súper felices, ¿ya? Pero si se encuentran con una levadura del tipo de apareamiento opuesto, pueden fusionarse y formar un diploide. Esta levadura diploide puede a su vez dividirse, ¿ya? Por mitosis, ¿ya? Generando continuamente levaduras diploides, ¿ya? Por cierto, el proceso de fusión se llama conjugación. Esta levadura después de la conjugación entonces queda diploide, tiene por lo tanto dos copias de cada cromosoma y puede vivir mucho tiempo en su ciclo diploide sin ningún problema, ¿ya? Sin embargo, eventualmente va a hacer meiosis, ¿ya? Y va a generar 4 esporas, ¿ya? Que son en este caso esporas que provienen de una célula diploide, pero son esporas sexuales,
¿ya? Y han pasado por meiosis y ahora son haploides. ¿Ya? Veamos entonces algunas levaduras malvadas, levaduras patógenas. ¿Ya? Nuestra primera levadura patógena es Cryptococcus. ¿Ya? Es un patógeno oportunista, esto es lo que más van a escuchar con las levaduras, que es un patógeno oportunista, ¿ya? Y que infecta principalmente individuos inmunocomprometidos. ¿Ya? Es decir, puede infectar niños con problemas o viejitos que ya tienen poco sistema inmune, gente que esté inmunodeprimida porque tenga, no sé, por ejemplo, era muy común antes de las terapias que los pacientes con VIH tuvieran infecciones con diversas levaduras. ¿Ya? También se observa mucho en pacientes con cáncer, ¿ya? Que han tomado el tratamiento de quimioterapia y que por ende tienen su sistema inmune deprimido. ¿Ya? El Cryptococcus produce la criptococosis. ¿Ya? Usualmente la criptococosis se presenta en pulmón, ¿ya? Pero puede también ser una infección aún más profunda y generar meningitis, o ser una infección relativamente superficial e infectar heridas, o sea, básicamente cualquier parte. El organismo se defiende de la criptococosis con macrófagos en los alveolos, o sea, en el pulmón, ¿ya? Con células fagocíticas en general, ¿ya? Y con linfocitos, ¿ya? O sea, se induce todo el sistema de defensa, ¿ya? Sin embargo, los anticuerpos contra Cryptococcus no suelen hacer mucho más que taparlo, ¿ya? Lo cual igual puede servir, digamos. ¿Ya? El problema es que Cryptococcus es un patógeno intracelular facultativo, o sea, no vive normalmente de modo intracelular, ¿ya? Y por eso acá cuando usted lo ve en esta extinción que está tenido en rojo, no está dentro de las células, está alrededor de las células, ¿ya? Sin embargo, puede sobrevivir dentro de los macrófagos, ¿ya? Entonces cuando se lo comen macrófagos en los alveolos, estos macrófagos se van a otro lado después, pueden salir después en otro lado los Cryptococcus y producir entonces una enfermedad más terrible como la meningitis. ¿Ya? Cryptococcus además posee una cápsula, como pueden ver acá abajo, porque esta parte alrededor, ¿ya? Es una cápsula que no está teñida. Cryptococcus presenta unas colonias por lo general mucosas, o sea que parecen como pegajosas, ¿ya? Lisas, ¿ya? Y blancas. ¿Ya? Y tenemos varios tipos de Cryptococcus: Neoformans, Gatti, Grubi, Albidus y Laurenti, que podemos encontrar en distintos lugares en general. ¿Ya? Uno de los tipos más complicados es Cryptococcus neoformans, ¿ya? Porque puede evadir parte de la respuesta inmune. ¿Ya? Tienen la capacidad de proliferar alegremente a 37 grados, que es nuestra temperatura, ¿ya? Y como les decía, tiene una cápsula hecha de polisacáridos, ¿ya? Además, este hongo sintetiza melanina, ¿ya? Y puede hacer un ciclo diploide, ¿ya? Y al poder hacer un ciclo diploide lo faculta a ser más resistente al ataque de especies reactivas de oxígeno, ya que normalmente es la manera en que los macrófagos destruyen a las células que se fagocitan, ¿ya? Porque si se le daña un gen, tiene el otro gen, porque está en el ciclo diploide, para repararlo. ¿Ya? La cápsula de Cryptococcus, como casi todas las cápsulas, de hecho, lo protege de la fagocitosis, impidiendo que el macrófago se acerque, ¿ya? De una manera súper simple, pero súper efectiva, que es dándole una carga negativa, ¿ya? Y la melanina que sintetiza se deposita también en el borde de la célula tras la pared, ¿ya? Y refuerza también la integridad, pero sirve también para aumentar la carga global negativa de la célula. Entonces impide que otras células se le acerquen mucho,
¿ya? Porque en general las células tienen carga negativa, ¿ya? Existe la impresión de que la mielina actúa como atractivo, como atractante en realidad, para Cryptococcus neoformans. Y eso puede explicar por qué Cryptococcus neoformans suele tanto hacer meningitis. ¿Ya? La meningitis producida por Cryptococcus neoformans tiene una tasa de mortalidad altísima, entre 10 y el 30%. ¿Ya? A veces hace abscesos cerebrales que se llaman criptococomas, ¿ya? Y eso puede tener otros problemas, puede tener problemas como demencia, puede producir lesiones aisladas dependiendo de dónde esté, en los nervios craneales o en la médula espinal, y puede producir isquemia si tapa alguna opresión, en realidad alguna arteria importante. ¿Ya? Cryptococcus normalmente se respira, ¿ya? Desde el ambiente, porque es una levadura ambiental, ¿ya? Y una vez que es respirado, se desarrolla en los pulmones, ¿ya? El ciclo por fuera de Cryptococcus se llama sapróbico. En realidad, de todas las levaduras, la parte ambiental se llama sapróbica, ¿ya? Y solo la parte parasitaria es la que nos interesa a nosotros en realidad. Bueno, mientras no llegue al sistema nervioso central, podemos tratar a Cryptococcus neoformans de una manera relativamente simple con un antibiótico, ¿ya? Que lo más usual es que se dé fluconazol, ¿ya? El problema es cuando llega al sistema nervioso central, en donde tenemos que hacer inyecciones intravenosas ya de antifúngicos, de al menos dos. Los más usuales son anfotericina B y fluticasona. ¿Ya? La anfotericina B se las mencioné en la clase de antibióticos y es una de uno de los antibióticos que tienen una predilección, por así decirlo, para unirse al ergosterol, que es el equivalente al colesterol de la membrana de los hongos. ¿Ya? Si usted no usa la terapia doble, puede tener hasta un 30% más de mortalidad, así que no es una buena idea, no lo haga. ¿Ya? Ahora, Cryptococcus genera lesiones que no necesariamente van a ser siempre pulmonares. Recuerden que le había dicho que puede infectar heridas, ¿ya? Y aquí tienen un par de ejemplos de heridas. Estas fotos son del año Rey Perico, así que son de pacientes VIH positivos, ¿ya? Y que solían presentar muchas complicaciones por levaduras, ¿ya? Entonces tenemos acá una lesión, ¿ya? Que parece de hecho la lesión de un virus que se llama el Molluscum contagiosum, pero en realidad no lo es una lesión de Cryptococcus, ¿ya? Y acá tenemos una lesión ulcerada, o sea, tenemos una lesión que más encima se le hizo un hoyo hacia adentro, ¿ya? Pero estos pacientes son pacientes especiales, inmunodeprimidos, extremadamente inmunodeprimidos, ¿ya? Acá tienen unas lesiones más terribles, ¿ya? Tenemos acá adentro múltiples criptococomas. Aquí tenemos criptococomas, o sea, abscesos cerebrales, ¿ya? Y acá tenemos una infección de Cryptococcus pulmonar, que es la típica, ¿ya? Que está produciendo acá el equivalente a una neumonía, ¿ya? Y tenemos todo el lóbulo superior caput. Pasemos a otra levadura. ¿Ya? Vamos a pasar a Candida. ¿Ya? Candida suele tener colonias lisas, blancas, de aspecto cremoso. ¿Ya? Depende un poco del tipo de Cándida, porque por ejemplo en una fotito de arriba tenemos Cándida albicans, que tiene el tipo tradicional de colonia de Cándida, que es lisa, cremosa y blanca. Pero tenemos aquí otra especie de Cándida, Cándida parapsilosis, que
si se fijan, tiene una colonia que no es lisa, sino que es rugosa. ¿Ya? Entonces depende un poco, pero en general las cándidas son blancas, por lo menos. ¿Ya? Nuevamente hay varios tipos de cándida, la más común es Candida albicans. ¿Ya? Todas tienen la particularidad de ser especies oportunistas, ¿ya? Y generan las micosis más comunes, ¿ya? Son oportunistas y son comunes, ¿ya? Porque viven en la piel, ¿ya? Viven en la piel de la gente. Entonces es imposible no haber tenido contacto nunca con una cándida porque vive arriba suyo, ¿ya? También son hongos dimórficos que pueden generar hifas y pseudohifas. ¿Ya? La enfermedad por cándida se llama candidiasis, ¿ya? Y las versiones más usuales son la cutánea, la vaginal y la oral, ¿ya? Seguida después de la esofágica, que ya es menos común, pero también puede producir enfermedades distintas como enfermedades de tracto urinario o cistitis, ¿ya? Si es que logra infectar la uretra, ¿ya? Ahora, la mayoría de las infecciones por cándida no tienen tanto problema, ¿ya? Y producen básicamente complicaciones simples como enrojecimiento, molestias y picazón, ¿ya? Pero dependiendo de su estado de salud general podemos tener problemas más generalizados y que el enrojecimiento sea un poco más terrible, las molestias sean bastante más acusadas y la picazón sea tan terrible como para producirse heridas, ¿ya? Y aquí, bueno, podemos observar además edema, inflamación de terror en las manos de esta pobre señora, o señora, no sé qué. ¿Ya? Cándida, por supuesto, también puede vivir en otros lados más que la piel o las mucosas y puede hacer infecciones profundas en personas inmunocomprometidas, ¿ya? Y podemos encontrar infecciones de cándida en hígado, en vaso, en riñón, en corazón, en cerebro, en vaso, en todos lados, ¿ya? Debido a que presenta adhesión a algunos tejidos, ¿ya? La adhesión se debe a proteínas de adhesión, que son adhesinas, y varía según la especie, ¿ya? Y mientras más capacidad de adhesión, más virulenta es la cándida, ¿ya? Como les decía, en todo caso, la más común es Candida albicans, que genera el 90% de las enfermedades que involucran las mucosas, ¿ya? Y entre el 50 y el 70%, dependiendo del lugar, de las enfermedades que producen septicemia, ¿ya? Cándida es una levadura de yemación, ¿ya? Puede producir esporas también, que se llaman blastoconidios, ¿ya? Es un tipo particular de espora, no vamos a ver eso, ¿no? cómo son, ¿ya? Pueden producir hifas, por eso es dimórfico, ¿ya? Acá tenemos la producción de hifas, y pueden producir pseudo-hifas, ¿ya? Que como pueden ver están separadas, bueno, aquí no se nota tanto la separación, ¿ya? Pero básicamente las pseudo-hifas se nota que no son hifas porque los ángulos son muy acusados. En cambio acá el ángulo es básicamente plano. ¿Ya? Acá tenemos un par de fotitos de infecciones por cándida. Tenemos una candidiasis intertriginosa en la ingle, que se ve bastante ouch, ¿ya? Parece tiña, pero no es tiña, esta es cándida, ¿ya? Ahora la tiña se ve exactamente igual en esa región, ¿ya? Y acá al lado tenemos candidiasis oral, ¿ya? En la cual tenemos una cobertura de cándida pero barbárica, ¿ya? Y aquí hay una cucharita, una espátula, ¿ya? Donde se sacó un poquitito de cándida. Es como usted nunca se lava los dientes, ¿cierto? Pasemos a otro bicharraco, ¿ya? Nuestro siguiente bicharraco es Trichosporum. Trichosporum es levaduriforme, por fin, ¿ya? Y es ubicuo,
O sea, lo podemos encontrar básicamente en cualquier lado. ¿Ya? Suele encontrarse en cualquier parte del ambiente, podemos encontrarlo hasta en la madera, porque participa en la descomposición de madera. ¿Ya? Forma parte de la microbiota comensal, ¿ya? En el ser humano, particularmente en el intestino, ¿ya? Y puede colonizar transitoriamente la piel y la vía respiratoria si se contaminan a partir del intestino. Guácala. ¿Ya? Ahora, esta especie no suele producir infecciones muy terribles, por suerte para nosotros, y genera básicamente unas infecciones benignas muy superficiales, ¿ya? Que se llaman la piedra blanca. ¿Ya? Tenemos varios tipos de Trichosporum. Aquí tenemos 4 al menos: Trichosporum inkin, Asahi, mucoides y ovoides. ¿Ya? Y su colonia suele ser con aspecto cremoso, como se ve aquí abajo, ¿ya? Suele ser rugosa, ¿ya? Y suele ser blanca, ¿ya? Ahora, el color de las colonias, como habrán visto antes, se ve influido también por el medio. En este medio, que es agar saborot, se ve amarilla, porque el agar saborot es café, ¿ya? Pero este otro medio, que probablemente es agar papa, ¿ya? Se ve blanca. La enfermedad que produce este organismo es la piedra blanca, ¿ya? Es una infección benigna superficial, ¿ya? Que se da en el pelo, ¿ya? Se puede dar en el pelo de la cabeza o en el pelo del cuerpo, dependiendo del organismo, del hongo involucrado, ¿ya? En el vello púbico, por ejemplo, se encuentra Trichosporum inkin, y en el pelo de la cabeza se encuentra Trichosporum ovoides, ¿ya? Ahora, como cualquier otro microorganismo que sea oportunista, puede producir infecciones invasoras si se encuentra en un paciente inmunocomprometido. Pasemos a otro, Malassezia, ¿ya? Nombrado en honor a un científico creo que es del siglo XIX. ¿Ya? Malassezia, nuevamente, es parte de la microbiota de la piel, ¿ya? Se encuentra tanto en el ser humano como en otros animales, ¿ya? Se aísla en varias enfermedades, varias infecciones de la piel, como la pitiriasis versicolor, la dermatitis seborreica, y también se puede aislar en fungemias, que es básicamente sepsis por hongos, cuando se asocian a catéter venosos en neonatos, o sea, en guaguas recién nacidas que deban ser canuladas, suelen infectarse con septicemia por malacesia, ¿ya? Porque está en la piel, ¿ya? Ahora, en nuestro país, básicamente solo lo encontramos en pitiriasis versicolor, ¿ya? Y ni siquiera en todo el mundo, porque la pitiriasis es una enfermedad sumamente poco común, ¿ya? Aquí en Chile, por lo menos, es más común en países tropicales, ¿ya? De hecho, es una enfermedad básicamente tropical, ¿ya? Así que acá está asociada a pacientes inmunocomprometidos, básicamente pacientes VIH positivos, ¿ya? La colonia es de aspecto cremoso, nuevamente, como la de Cándida, ¿ya? Es lipofílica, como les había dicho, es decir, necesita grasas para sobrevivir, así que se crece en medios particulares, y es color crema a marrón, dependiendo un poco del medio. Ya tenemos varios tipos de malacesia: malacesia furfur, paquidermatis, simpodialis y globosa. El más común es furfur. ¿Ya? La pitiriasis versicolor, ¿ya? Es una enfermedad a la piel producida por malacesia principalmente, en la que se produce crecimiento del hongo en la superficie, ¿ya? Que produce cambios de coloración, ya sea zonas de color más claro o zonas de color más oscuro, ¿ya? O sea, tiene diversas manifestaciones. Ya causa una leve picazón y evoluciona hacia descamación, ya que normalmente en personas que no estén inmunocomprometidas finaliza la enfermedad, ¿ya?
Se puede utilizar, por supuesto, antifúngicos orales o tópicos, ¿ya? Como los conazoles, cuando terminan en conazol, el ketoconazol, el itraconazol o el fluconazol. ¿Ya? Aquí hay una fotito de Malassezia furfur tomada de Pityriasis versicolor, ¿ya? Y aquí está teñida con hidróxido de potasio y tinta, ¿ya? Y es característico de este hongo estas agrupaciones de levaduras redonditas, ¿ya? Y formaciones como hifas. En general, entonces, terminamos ahora con las levaduras. Como identificamos una infección por levaduras, ¿ya? Siguiendo este cuadrito, o no un cuadrito, este esquema. ¿Ya? Primero, la levadura depende de lípidos. Si sí depende, es Malassezia, porque es la única. ¿Ya? Si no, tenemos que empezar a hacer más análisis. ¿De qué color es la colonia? ¿Es rosada o salmón? Si es rosada, es Rhodotórula, que es una que no hemos visto y que produce un pigmento rosado. ¿Ya? Si es blanca o crema, tenemos que pasar, porque hay varias que son blancas o crema, a ver cómo se reproduce. Se reproduce formando artroconidios o blastoconidios, que como les decía son formas particulares de hacer las esporas. ¿Ya? Si tiene artroconidios y produce y es ureasa positiva, es tricosporum. Si es tiene artroconidios y es ureasa negativa, puede ser geotricum, ¿ya? Que tampoco vimos porque no podemos ver todo. Si tiene blastoconidios y cápsula, ¿ya? La única que mencionamos con cápsula es Cryptococcus. Si es negativa, ¿ya? Y produce ascosporas, que es otro tipo de esporas, ¿ya? Puede ser Pichia, Hansenula o Saccharomyces. Y si no produce ascosporas, es Cándida. ¿Ya? Ese es el esquema que uno sigue para identificar una levadura, ¿ya? Entonces pueden observar que claramente necesitamos el cultivo, ¿ya? Y vamos a necesitar probablemente el cultivo en medios especializados para generar la formación de los conidios, que son las esporas. ¿Ya? Pasaremos entonces ahora a revisar los hongos filamentosos, ¿ya? Denominados así porque poseen estructura pluricelular en base a filamentos, ¿ya? Como lo había mencionado antes, tienen una parte que es vegetativa, que se encarga básicamente de la nutrición, y otra que es reproductiva, que se encarga de la reproducción, evidentemente. ¿Ya? El cuerpo vegetativo normalmente es haploide, ¿ya? Y está formado por hifas que pueden o no estar separadas por septos, dependiendo de si son hifas septadas o conocíticas, ¿ya? Y el conjunto se llama micelio y puede ser visible, ¿ya? No todos los hongos forman micelio, generalmente los hongos macroscópicos forman micelios visibles, pero es posible que formen micelios visibles también hongos que infectan, ¿ya? Un hongo filamentoso entonces se caracteriza por poseer hifas como su principal estructura, ¿ya? Son básicamente cilíndricas, son formadas de varias células, ¿ya? Son largas, crecen exclusivamente por las puntas, ¿ya? O sea, las células que están al medio no son reproductivas, ¿ya? Pueden extender, eso sí, hifas nuevas desde los puntos del medio, ¿ya? Pueden ser septadas o pueden ser coenocíticas, como ya les había mencionado, ¿ya? Pero en general, tanto las hifas, o sea, incluso las hifas septadas están conectadas unas con otras, ¿ya? Como pueden ver en este dibujito acá abajo. Incluso cuando existen septos, existen también comunicaciones entre las distintas células, y por eso el hongo funciona como un organismo y no como células individuales, ¿ya? Hay hifas que tienen actividades especializadas, ¿ya? Hay varios tipos de hifa.
¿ya? Pero no las vamos a ver ahora porque es ya demasiada información. ¿Ya? Una de las cosas que se utiliza para identificar a los hongos son los conidióforos. ¿Ya? Aquí en nuestros dibujitos, que corresponde a un penicillium, tenemos una hifa, apenas se ven los septos que están ahí. ¿Ya? Tenemos un conidióforo acá, que es lo que va a formar los conidios. ¿Ya? Los conidios son básicamente las esporas asexuales, se llaman conidios. ¿Ya? Y hay distintos tipos de conidios. Tienes conidios, los microconidios, macroconidios, blastoconidios, astroconidios, etc. Hay una pila distinta dependiendo de la forma. ¿Ya? Y las células que producen los conidios se llaman fiálides, pero normalmente nunca se identifican porque normalmente ya tienen las estructuras ya formadas. ¿Ya? Aquí tienen un esquema más elaborado donde podemos ver el poro entre los septos. ¿Ya? Podemos ver núcleos. ¿Ya? Esto es un esquema. Entonces, tenemos una hifa septada y una hifa no septada acá. ¿Ya? Entonces podemos tener núcleos, tenemos entonces aparatos de Golgi, bla, 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 todas las cosas que tienen los hongos comúnmente y cualquier otra célula. ¿Ya? Cosas especiales que tienen los hongos son los corpúsculos de Woronin. Los corpúsculos de Woronin sirven para taponar los poros en el caso de que se rompan. ¿Ya? Cuando usted tiene el hongo creciendo en una superficie, la parte aérea normalmente es la parte reproductiva, ¿ya? Y la parte inferior, ¿ya? La parte que está escondida del hongo, es la parte que se encarga de la nutrición, ¿ya? O sea, es la parte vegetativa. Los hongos, entonces, les decía que producen distintos tipos de esporas vegetativas, es decir, de esporas asexuales, ya que dependiendo de cómo se produzcan y de la forma se pueden clasificar, ¿ya? Pero no lo vamos a ver específicamente. ¿Ya? Asimismo, podemos clasificar si tenemos los conidios de manera aérea, ¿ya? O si los tenemos en los tallos, ¿no? Lo mismo. Dibujitos, o sea, fotitos de los dibujitos. ¿Ya? Y nos vamos para preocupar ahora del ciclo sexual de los hongos, porque somos unos boyegos. Dos hongos se encuentran, se miran, y si corresponde, pueden hacer la anastomosis. Así como dicen, pueden hacer el delicioso, los hongos hacen la anastomosis. Uy. Ya, la anastomosis es el proceso mediante el cual dos hongos fusionan sus hifas. Ya, este proceso es, por lo tanto, lo que inicia el ciclo sexual de los hongos. Ya, recuerden que dependiendo del hongo podemos tener hongos que son heterotálicos y que necesitan dos tipos de apareamiento diferentes para poderse fusionar, o necesito el mismo tipo de apareamiento porque no hay tipos distintos y son homotálicos dependiendo del hongo en particular. ¿Ya? Ya, esto es un ejemplo básico, ¿ya? Hay distintos tipos de fases intermedias, pero esto es la generalidad. Se juntan los dos micelios, las dos hifas, ¿ya? Extienden una protrusión, se juntan y en el medio, ¿ya? Forman sus gametangios, que son donde se producen los gametos, por así decirlo. ¿Ya? Se fusionan y generan un cigoto. ¿Ya? Este cigoto, ¿ya? Es diploide, por supuesto, y genera una cigospora. ¿Ya? La cigospora es una estructura, ¿ya? De una pared muy gruesa y resistente, esa es la idea, ¿ya? Y a partir de la cigospora germina un esporangio. ¿Ya? En el esporangio se forman las esporas por meiosis. Chan, chan, eso es todo. ¿Ya? No era tan excitante como parecía al principio. Las esporas, tanto las sexuales como las asexuales, ¿ya? Normalmente tienen que salir
eyectadas del esporangio para que tenga algún sentido, si no van a quedar donde mismo. ¿Ya? Y para eso existen distintas maneras de dispersión. ¿Ya? Tenemos hongos como este que está mostrado acá, que literalmente escupe sus esporas al aire para que se las lleve el viento. ¿Ya? Pero las escupe lejos. Fíjense que hizo como y las tiró como una vaporcita. ¿Ya? Hay otros hongos que liberan las esporas cuando está lloviendo o cuando está corriendo el viento, etc. ¿Y cómo vamos a hacer el estudio de estos hongos? Bueno, de partida va a tener también observación macroscópica. ¿Ya? Tenemos que ver cómo es el cultivo en cuanto a su topografía, se refiere a la forma. ¿Ya? El color, la textura, se analizan por los dos lados. ¿Ya? Las colonias de levadura por el lado de atrás son básicamente iguales, pero los hongos filamentosos no, porque acuérdense que el cuerpo vegetativo del hongo se mete al sustrato, en este caso la placa de agar. Así que el reverso puede ser informativo. Se ve si tienen pigmento, cómo es el borde de la colonia, ¿ya? Y cuánto se demora en crecer. ¿Ya? Y también se puede hacer observación microscópica, ¿ya? Con la técnica de Scotch. Básicamente usted toma un Scotch y lo pone arriba del hongo y mira lo que sale. La técnica de segregación. Toma los hongos y los separa. O la técnica de microcultivo. Toma un cuadradito de agar e inocula el hongo por los bordes para hacer que crezca. Y así usted puede ver las estructuras que se van formando. Y el cuadradito de agar cabe en un portaobjeto y lo puede cubrir incluso con un cubreobjeto para poderlo observar al microscopio, lo que no puede hacer con una placa completa. ¿Ya? Vamos a empezar a ver entonces los distintos tipos de afecciones por hongos filamentosos. Nuestro primer hongo filamentoso será nuestra primera afección por hongo filamentoso será la dermatofitosis, ¿ya? O también conocida como tiña. Bueno, es causada por hongos que se llaman dermatofitos, ¿ya? Que comen piel, ¿ya? De ahí viene el nombre. Son queratinolíticos, es decir, comen queratina, ¿ya? Degradan queratina, producen nutrientes, ¿ya? Y por lo tanto pueden parasitar cualquier lugar con queratina, ¿ya? O sea, vamos bien, la piel, el pelo o las uñas, ¿ya? Estos hongos son exclusivamente anamórficos, es decir, no tienen ciclo sexual, ¿ya? Y generan simplemente esporas por mitosis, o sea, de la manera tradicional, ¿ya? Y de hecho, algunos ni siquiera forman esporas, son bien extraños, ¿ya? El diagnóstico normalmente se hace raspando el tejido afectado, normalmente la piel, ¿ya? Y se observan los hongos que salgan, o sea, se observan las hifas, si tienen conidio, macroconidio, microconidio, lo que sea, ¿ya? Se contagia normalmente por contacto con el tejido infectado, ya sea directo o indirecto. Así que usted puede contagiarse de tiña sin haber tocado a alguien que tuviera tiña, ¿ya? El nombre tiña proviene del latín que significa apolillado, ¿ya? Que era tinea, ¿ya? Así que en general se pueden llamar tiña o tinea, ¿ya? Se pueden clasificar en superficiales y profundas según cómo esté afectada. Por ejemplo, acá arriba tengo una onicomicosis por tiña, es decir, tengo infección de las uñas, que es superficial, y acá abajo tengo querión de Celso, que es tiña inflamatoria, que no es superficial, es profunda, ¿ya? Ahora, lo habitual es que la tiña infecte a los perros y los gatos, no a la gente, ¿ya? Pero, bueno, mala suerte. Ya hay gente que se infecta igual, ¿ya? Entre los géneros que producen la tiña, o sea, los géneros de dermatofitos, tenemos a Microsporum, Trichofiton y Epidermofiton, ¿ya? Los piojos pueden actuar de vectores, así que a veces está asociado la tiña de la cabeza con la pediculosis, ¿ya? Y hay gente que es resistente a la tiña porque tiene un factor antidermatofítico que es básicamente una transferrina que les roba el hierro a los hongos y estos no pueden
sobrevivir. ¿Ya? El síntoma más común es, bueno, picazón. Y sería, ¿ya? A veces se observan cosas más evidentes. Vamos a ir viendo. ¿Ya? La tiña se clasifica según el lugar. ¿Ya? Entonces, si está en la cabeza, se llama tinea capitis. Tiña de la cabeza. ¿Ya? Tenemos aquí una producida por Trichophyton, una producida por Microsporum, y la tiña inflamatoria, que aquí se ve un poco mejor, ¿ya? La inflamación, ¿ya? Porque esta la foto tomada de lado y no de arriba. ¿Ya? Esta tiña también se llama Querión de Celso, ya no sé por qué se llama así en realidad, pero así sí. ¿Ya? Podemos tener tiña en la cara, entonces tenemos aquí tiña o tinea facei, o sea, tiña de la cara, donde vemos básicamente lesiones, ¿ya? En la cara que pueden ser de un rojo variante según el bicho que nos está infectando. Podemos tener tiña en el sector de la barba que infecte tanto la piel como los pelos de la barba. ¿Ya? Y esto se llama tiña barbae. ¡Wow! ¡Qué original! Tenemos tiña del cuerpo o tiña corporis, que nuevamente es la misma tiña, pero en distintos lugares. ¿Ya? Podemos tener en las manos y tenemos tiña manum, tiña en las manos. ¿Ya? Podemos tener tiña en las ingles, ¿ya? Y se llama tiña cruris, que es la que se podía confundir con la candidiasis. ¿Ya? Y esta es la tiña más común, la tinea pedis o pie de atleta. ¿Ya? O sea, lo que normalmente la gente dice tiene hongos en las patitas, eso es tiña. ¿Ya? Y por supuesto tenemos la tiña de uñas, que es una onicomicosis, o sea, una micosis de la uña. ¿Ya? Y que esta sí tiene un aspecto bastante particular, ¿ya? Más que una inflamación. ¿Ya? En general, entonces, los dermatofitos se pueden contraer por contacto directo o indirecto, como les había dicho recién. ¿Ya? Tienen queratinasas, ya que es una proteinasa, porque la queratina es una proteína, ¿ya? Como factor de virulencia, o sea, comen queratina. Y además pueden tener otras enzimas como lipasas, esterasas o fosfolipasas para destruir otros componentes de las células de la piel. ¿Ya? Todos infectan básicamente el estrato córneo, ¿ya? Que es básicamente la parte donde están las células queratinizadas, ¿ya? Y algunas pueden infectar los pelos y algunas pueden infectar las uñas. En general, Epidermophyton va a infectar solo la piel, Microsporum va a infectar la piel y el pelo, y Trichophyton va a infectar tanto la piel como los pelos y las uñas. ¿Ya? Esto es en general, porque fíjense que hay una flechita chiquitita aquí de Epidermophyton en uñas. ¿Cómo tomamos la muestra en este caso? Bueno, tenemos que tener al paciente limpio de partida para no tener contaminaciones. ¿Ya? No tiene que tener un tratamiento antifúngico, porque si no el bicho se nos va a estar muriendo, no lo vamos a poder aislar. ¿Ya? Tenemos que recolectar suficiente material. Puede que como no vemos al hongo, ¿ya? Tenemos que hay un patrón que uno toma hasta cierto punto. Por ejemplo, en el diagnóstico de Microsporum canin, o sea, de tiña de perro, se hace lo que se llama un directo de pelo, que en realidad no es de pelo, es de piel, y se raspa la piel hasta que aparecen puntitos de sangre. ¿Ya? Hasta ese punto se tiene que raspar. ¿Ya? Si está tomando muestra de uñas, estúpida, no puede ser con las uñas pintadas, lo cual suena estúpido, pero no les va a faltar la gente que se pinte las uñas. ¿Ya? Tienen que limpiar antes para asegurarse, ¿ya? Y limpiar después para no infectarse ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Existen un set de medios de cultivo, va a tener por lo menos 2 medios de cultivo, uno que va a ser básico y uno que va a ser selectivo. ¿Ya? Y puede tener medios especializados para un tipo particular de hongo. Ahí sale un ejemplo en la extremidad. ¿Ya? Se siembra en los medios, ¿ya? Haciendo puntitos,
¿ya? Se deja a temperatura promedio de país desarrollado, de laboratorio de país desarrollado, o sea, 25 grados, o ambiente si usted vive en un país de temperatura cálida, eso es calor. Y va revisando si crecen cada 2 semanas. ¿Ya? O sea, el cultivo aquí es eterno. Pasemos a otro, a ver los bichos uno por uno. ¿Ya? Acá tenemos a Trichophyton. ¿Ya? Trichophyton tiene una colonia blanca, algodonosa, que parece que se le fueran a salir polvitos, o sea, pulverulenta, ¿ya? O granular, que parecían como granitos. La parte de atrás no tiene color particular, o puede verse canela, o puede verse rojo. O sea, puede ser cualquier cosa, dependiendo del tipo de Trichophyton. ¿Ya? Y acá tenemos algunas observaciones en microscopio. Normalmente lo que usted tiene son microconidios, no macroconidios. ¿Ya? Los macroconidios son evidentemente grandes, los microconidios son evidentemente chicos. Microsporum, ¿ya? En cambio, crece como una colonia rasa, o sea, no crece hacia arriba, básicamente. Crece como si hubiera tirado polvo, ¿ya? O sea, pulverulenta, ¿ya? Y ligeramente algodonosa, particularmente en los bordes. ¿Ya? Suele ser un poco amarilla, ¿ya? Y el anverso, la parte de atrás, también. ¿Ya? Y lo que normalmente uno identifica de Microsporum son los macroconidios, ¿ya? Que son estas estructuras donde se forman las conidias, que son las esporas. ¿Ya? Y Epidermophyton tiene una colonia aterciopelada, o sea, parece que fuera género, ¿ya? No es tan extendido como los otros, ¿ya? Y se ve más o menos color café claro, canela, ¿ya? Cuando uno la mira por arriba o por atrás. ¿Ya? Aquí se ve un poco blanco la parte de arriba, pero en general la parte de arriba que está extendida siempre se ve blanco. ¿Ya? Y tiene estas formas particulares de sus macroconidios, ¿ya? Que no se los vamos a aprender de memoria porque no tiene sentido. ¿Cómo prevenimos entonces la tiña? Bueno, si la tiña es causada por un animal, vaya, busque el animal y trate al animal, porque si no lo va a estar contagiando eternamente. ¿Ya? Si tiene una persona infectada de tiña, trate a toda la familia, porque todas las familias se tocan y por lo tanto es posible que tengan todos, ¿ya? Algo del hongo que está infectando en particular. ¿Ya? En el caso de que sea tiña de la cabeza, o sea, tiña capitis, limpie las peinetas, las almohadas y las cosas donde toca con la cabeza. ¿Ya? No las puede hervir porque se van a derretir, pero puede calentarlas a 60 grados por un par de horas. Bueno, por una hora debe ser suficiente, de hecho 20 minutos. ¿Ya? Si tiene tiña pedis, o sea, pie de atleta, ya sé que se vean los pies, para que los hongos les guste la humedad. ¿Ya? Use sandalias para ir al baño, para no dejar sus hongos por todos lados. ¿Ya? Y échese talco, por favor. ¿Ya? Y limpie, por supuesto, las cosas en contacto con sus patitas. Es decir, los calcetines, ya puede también calentarlo, puede limpiar el calzado con, no sé, eche el talco, se va a hacer suficiente. Limpie la tuña, la ducha, la alfombra del baño, esas cosas. Ya, o sea, son cosas más o menos evidentes. Ya, lo típico que hacían las mamás era tomar la alfombrita del baño, el antideslizante de la tina, lo tomaban y lo ponían al sol. Y el bicho se seca y se muere. Pasamos ahora a las hialoifomicosis, que son las infecciones por hongos hialoifomicóticos, es decir, con hongos que tienen hifas hialinas, es decir, sin color, ¿ya? Septadas con ramificaciones, ¿ya? Aunque pueden presentar otros tipos de hifas también, ¿ya? Septadas toruloides, es decir, con forma de tórula, o sea, hinchaditas. ¿Ya? Tenemos dentro de este tipo distintas enfermedades, normalmente ya más complejas, como la sinusitis, infecciones pulmonares, abscesos, ¿ya? Problemas cutáneos o variedades de enfermedades invasoras. ¿Ya? Tenemos una serie de hongos que corresponden a esta estructura. Entre otros tenemos el Aspergillum, el Fusarium, el Penicillium, el Saloclaudium, el Scopulariopsis, el Chrysosporium
y una pila de otros. Vamos a ver algunos de estos, no vamos a verlos todos. Vamos a partir entonces con el Aspergillus. Las aspergilosis son causadas por este hongo. Tenemos varios tipos de Aspergillus. El más común es Aspergillus fumigatus, pero en realidad hay un montón, como Aspergillus flavus, niger, nidulas y terrens, que son perfectamente contagiables. Tenemos acá distintos, 4 distintos Aspergillus creciendo, y fíjense que son muy distintos uno de otro. Por ejemplo, el Aspergillus niger es negro. En general, los Aspergillus deberían ser hongos saprófitos, es decir, que comen desechos. La infección con Aspergillus es relativamente infrecuente, porque se contrae por inhalación de esporas. Entonces, usted tiene que ser lo suficientemente pastel como para encontrar un montón de hongo, golpearlo y respirar ese montón de esporas que va a salir de ahí. No es común en todos lados, de hecho es bastante poco común, pero aún así corresponde a una buena parte de las enfermedades por inhalación de hongos, las aspergilosis. Aspergillum puede crecer tranquilamente hasta 37 grados y desde 25, o sea, puede infectar perfectamente a una persona. Y el problema que genera es que invade vasos sanguíneos. Y por lo tanto causa trombos, y eso es complicado. En general, las colonias parten con un color blanco, después varían a verde, o amarillo, o café, o negro, dependiendo del Aspergillus del cual estemos hablando. En general, la parte de atrás es blanca, porque el pigmento está en la parte donde se producen las esporas. Entonces, en general, si usted encuentra un Aspergillus que es blanco, no tiene esporas todavía. El diagnóstico de la aspergilosis puede ser complicado porque es una de las enfermedades que usted no puede tomar de la sangre directamente, porque a menos que pinche justo donde está el hongo, no va a encontrar el hongo dando vueltas, porque forma hifas en los vasos sanguíneos. No va a estar dando vueltas por ahí como en una fungemia. Entonces normalmente requiere biopsias en el lugar donde está la infección directamente. A veces se puede probar inmunoensayo, como el ensayo de ELISA. Y la sintomatología va a depender, del tipo de infección. Y puede variar hasta tener desde una tos hasta tener sangre en la orina o tener problemas visuales si el hongo se está diseminando hacia los ojos o el cerebro. Puede ser muy complicada. Acá tienen, por ejemplo, una biopsia de aspergilosis pulmonar invasiva, y abajo unas biopsias de Aspergillus invadiendo un alveolo. Acá tenemos los distintos tipos de Aspergillus con la morfología de la colonia. Yo debería haberlo puesto antes. Los fumigatus son verdes, los flavus son amarillos, los niger son negros y los terreus son color canela. Después puede leer esto usted si quiere. Acá hay una serie de posibles complicaciones de Aspergillus luego de que usted lo respire. Puede darle aspergilosis broncopulmonar alérgica, que incluye fiebre, asma, y atelectasias laminares, problemas en los pulmones. Puede tener aspergilomas, que son granulomas con cúmulos de hongo, que normalmente afectan lugares que ya están vacíos del pulmón. Entonces son comunes en gente que ha tenido, por ejemplo, tuberculosis. Podemos tener aspergilosis pulmonar invasiva, que es la que mostramos recién una fotito, y que produce una neumonía o fiebre persistente. Podemos tener una aspergilosis que sea pulmonar invasiva, o sea, la misma, pero que sea crónica y recidivante, es decir, que
vuelva constantemente, ¿ya? Que normalmente le da a la gente con EPOC, ¿ya? Con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Podemos tener en todo caso traqueobronquitis, ya un poco más arriba en el sistema respiratorio, o incluso sinusitis, ¿ya? Totalmente hacia arriba del aparato respiratorio. ¿Ya? Ahora, como casi todos los otros, salvo los dermatofitos, estos hongos también pueden producir una serie de otras cuestiones si tenemos fallas en el sistema inmune, como meningitis, otitis externa, endocarditis, miocarditis o incluso osteomielitis, o sea, inflamación de la médula ósea. ¿Ya? Pasemos a otro. Fusarium. ¿Ya? Este bicho tiene unas colonias con forma aterciopelada, o sea, con textura aterciopelada inicialmente, que varía a algodonosa después. Crecen hasta un máximo de 30 grados en cultivo, ¿ya? Y dependiendo de la especie tiene un montón de colores, ¿ya? Pero en general es oscuro en la parte del centro de la colonia. Penicillium, en cambio, tiene un crecimiento mucho más variado, puede llegar hasta los 45 grados, dependiendo de la especie de Penicillium. Crecen muy rápido, son los llamados hongos del pan. O sea, si usted deja un pan húmedo, le va a crecer un hongo, y normalmente ese hongo es Penicillium. ¿Ya? Dan colonias aterciopeladas que parecen con polvito, o sea, pulverulentas. ¿Ya? Normalmente son medias verdes, ¿ya? Verde azulado, una cosa así. Pero dependiendo de la especie pueden ser amarillas, verde café o rojas según la especie. Pero en general son verdes, ¿ya? Y lo que sí, el borde usualmente es blanco, ¿ya? Antes llamado Acremonomium, tenemos el Sarocladium, ¿ya? Que también puede producir diversas infecciones y que crece entre 25 y 37 grados, ¿ya? O sea, perfecto para los humanos. Tenemos una especie de colonia membranosa, ¿ya? Que varía a aterciopelada, ¿ya? Y el color es entre blanco y rosado, ¿ya? Y la parte de atrás es entre beige y rosado, es bien raro. Y eso sería con respecto a las yaloifomicosis, ¿ya? Lo que más vamos a pescar va a ser el aspergillus, los otros son como extras, ¿ya? Y vamos a finalizar con las mucormicosis, ¿ya? Que yo encontré que eran las más terribles y por eso están al final. Las mucormicosis son producto de hongos del orden que se llama mucorales, ¿ya? Que involucra a varios géneros, principalmente a dos, ¿ya? Suele involucrar los senos nasales, el cerebro y o los pulmones. Por supuesto, es un hongo que puede darse en varias partes, pero eso es lo que suele suceder. Al igual que Aspergillus, invade la red vascular, o sea, los vasos sanguíneos, causa trombos, pero este además causa necrosis del tejido circundante. Ya Aspergillus no siempre causa necrosis. ¿Ya? Si la enfermedad ahora está involucrando al cerebro, que puede pasar de los senos nasales al cerebro fácilmente, ¿ya? Se va a notar porque la persona va a presentar dolor de cabeza, normalmente unilateral, o sea, a un lado nomás de la cabeza. Va a presentar dolor en la cara, va a presentar fiebre, congestión nasal y puede presentar sinusitis y también puede presentar conjuntivitis. ¿Ya? La mucormicosis, por suerte, en todo caso, es principalmente de infección cutánea, ¿ya? Y puede pasar rápidamente de un simple eritema, ya que es el enrojecimiento, a pasar a necrosis y que ya no esté rojo, sino que esté negro. ¿Ya? No es muy común, por suerte, infecta principalmente a sujetos inmunocomprometidos. ¿Ya? El problema es que en sujetos inmunocomprometidos la mucormicosis que parte en la nariz y termina en el cerebro, puede ser extremadamente mortal, ¿ya? Hasta un 100%. ¿Ya? Ahora, pacientes sanos que pueden igual
tener mucormicosis, aún así la mucormicosis rinocerebral es terrible, ¿ya? Y puede llegar hasta 70% de mortalidad, ¿ya? Y normalmente, como produce necrosis, hay que tratar el hongo y además sacar las regiones afectadas, ¿ya? Así que genera pedazos necróticos que deben ser removidos, ¿ya? En nuestro país, en Chile, la especie más común no es del orden Mucor, sino que es Rhizopus oryzae, ¿ya? Que, bueno, es igual al Mucor que había en la página anterior, por lo menos esta parte, ¿ya? Y aquí pueden ver un vaso sanguíneo, ¿ya? Que toda la parte blanca que está dentro de este vaso sanguíneo son hifas de Rhizopus. En Chile, la mucormicosis es la tercera causa de infección invasiva, después de Aspergillus y después de Cándida, ¿ya? O por lo menos así era cuando los últimos datos que yo consulté, ¿ya? Se da normalmente en pacientes que tienen cánceres hematológicos, o sea, que tienen leucemia, ¿ya? Particularmente en la fase de neutropenia después de la quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? La leucemia es un cáncer a la sangre. Normalmente, entonces, el tratamiento es eliminar todas las células de la médula ósea y hacer un trasplante de médula ósea, ¿ya? Porque así se eliminan las células que están cancerosas de la médula ósea y las reemplazamos por células nuevas, ¿ya? Ahora, cuando usted elimina todas las células de la médula ósea, queda básicamente sin células del sistema inmune, porque estas se generan en la médula ósea, ¿ya? Y por lo tanto, y ese estado se llama de neutropenia, ¿ya? Sin células, ¿ya? Y ocurre, por supuesto, después de la quimio o radioterapia, ¿ya? La enfermedad ha ido aumentando, o sea, es emergente, es muy peligrosa, puede alcanzar mortalidades de 40 a 95% en nuestro país, ¿ya? Y el principal problema es que se está convirtiendo en una enfermedad nosocomial, o sea, se observa en los hospitales, ¿ya? Hay poca información todavía porque es una enfermedad emergente, ¿ya? Para que no digan que les pongo puras cosas tristes, ya les puse acá un caso de un menor, ¿ya? Con mucormicosis cutánea por Rhizopus, ¿ya? Que se sanó. Chan, chan. Ahora, por supuesto, hubo que remover toda la piel que estaba ahí, así que tuvieron que hacerle un injerto. ¿Ya? Último de nuestros montón de bichos, los feoifomicosis, que son infecciones en las que las hifas no son pintadas, que eran las yaloifomicosis, sino que aquí están pigmentadas, ¿ya? Incluyen enfermedades de la piel, ¿ya? De las uñas y el pelo, enfermedades subcutáneas, oculares, alergias y básicamente cualquier cosa. Aquí tienen ejemplos de feoifomicosis, ¿ya? Que se ven, o sea, que son subcutáneas y se ven bastante feitos, ¿ya? Y vamos a dar básicamente los datos de los bichos que pueden producir estas enfermedades. ¿Ya? Tenemos como nuestro primer ejemplo Alternaria, ¿ya? Que es una, o sea, que crecen con colonias oscuras, ¿ya? Como medios verdoso, verde oliva, verde petróleo, no sé cómo quieran ponerle el color verde oscuro, verde negruzco, ¿ya? Con forma algodonosa, ¿ya? Y si usted las mira, están pintadas, ¿ya? Se ven que tienen melanina acá en esta figurita, ¿ya? Tenemos Curvularia, ¿ya? Que crece rápidamente, igual que los Penicillium, son los únicos que crecen muy rápido. Tienen colonias de aspecto aterciopelados, oscuras, ¿ya? Bueno, aquí dice café, negra, verde, oscuro, ¿ya? Y la parte de atrás también es negra, se entera negra, ¿ya? Y nuevamente tenemos
hifas con pigmento. ¿Ya? Tenemos Exofiala, que no pueden no ver que está pigmentada, es extremadamente negro. ¿Ya? Y tiene forma, o sea, es dimórfico, así que también tiene una fase de levadura. ¿Ya? Y cuando está creciendo en fase de levadura, las colonias son negras y brillantes, ¿ya? Súper lindas. ¿Ya? Pero en la fase en la fase de formación de hifas, la colonia es negra, bueno, ya aterciopelada. ¿Ya? Parte como levadura, pero después desarrolla las hifas. ¡Tarán, tarán, tarán! Hemos terminado, por fin. Muchas gracias y nos vemos en otro día.